Amables televidentes, muy buenos días. En la mañana con Teleimpacto, nueva vez con ustedes a partir de ahora hasta las 8:55 de la mañana. Nelson Encarnación me ha puesto a dar diferentes horas, Dios mío. A las 9 terminamos este programa ya. That's it, como dicen los americanos. Desde ahora y hasta las 9 con ustedes, Nelson Encarnación, Manuel Jiménez y un servidor. Buenos días. Buenos días, amables televidentes, queridos compañeros. Entonces yo soy... Ay, claro, yo digo, es hasta las 9 y tú me dices, no, es hasta las 8:56. Entonces, ahí... Según tu punto de vista, yo soy el malo. Está bien la Lupe. El lupo. El lupo. Gracias, queridos compañeros. Gracias, amables televidentes, por estar con nosotros a esta hora ya, en la madrugada, la ciudad a 1000 tan temprano, así que estamos en trabajo. Buenos días, Gregory, buenos días, Nelson Encarnación, buenos días, amigos televidentes, siempre esperando que hayan tenido un fin de semana descansado y en algunos casos hasta productivo. Pero aquí estamos como cada mañana, en la mañana, para compartir con ustedes hechos que este fin de semana acapararon en gran parte la atención tanto local como internacional. Sobre todo, Manuel, aquí en nuestro país tuvimos hasta anuncio de tsunami, alerta amarilla de tsunami. Bueno, por poco nos despertamos, sobre todo los que residimos un tanto cercano a la costa. Ajá. Nos despertamos entre agua. Un terremoto de 7.6 en el Mar Caribe. Eso provocó una alerta de tsunami en toda la región. Bueno, aquí no hubo gran escarceo, pero en Puerto Rico la gente sí salió a las calles. Pero en Palenque, en Sabana Grande de Palenque, la gente salió a las calles, para que tú lo sepas. Estaba tirada a la calle, sí. Pero en Puerto Rico la gobernadora incluso tuvo que hablar llamando a la gente a la calma, que retornaran a su casa porque ya la alerta había sido descontinuada. Pero para que tú veas lo que provoca la naturaleza, es decir, que yo te confieso que a esa hora yo estaba en el quinto sueño. Yo vine a enterarme de que había habido una alerta de tsunami ya tempranito en la mañana, porque siempre despierto temprano, pero tempranito en la mañana fue que vine a enterarme, porque como te dije, por poco despierto entre agua. Pero la alerta, a mí me entró un breaking news. Alerta. Sí, a mí me llegó a mi celular también. Digo, pero ven acá, cuando entro, pero el breaking news vino de CNN Chile. Yo pensé así rápidamente que era el terremoto era en Chile. Y entonces veo que estamos nosotros en la lista de posibles afectados. Y, no, pero espérate. Hubo una indicación inclusive de que las personas que estaban en la costa se movieran 2 kilómetros alejados de la costa. Aquí, bueno, en mi caso particular, yo tuve varias llamadas porque mi mamá vive cerca y yo acababa de venir de donde ella vive cerca del mar, aquí en la capital. Y entonces empecé a mirar y despejé en unos 5 o 10 minutos la duda. Sin embargo, aquí el COE te mandó a que subieras por lo menos a después de la 27, cosa que fue prudente, aunque no sé si muy adelantado el mandato, no me atrevo a se trató de un ponderar eso. Primero hablaba de 8. Primero hablaba de 8. Sí, primero de 8. 7.6 es un terremoto. Si eso hubiese ocurrido en tierra, las consecuencias hubiesen sido funestas. Claro. Todos los terremotos mayores de 7 grados siempre tienen consecuencias funestas y registran muchos daños, tanto en términos de vida como en términos de infraestructura. Así que la alerta estuvo correcta, pero vuelvo y te repito que gracias a Dios eso no tuvo mayores consecuencias. Fue cerca de la Caimán. Sí. Epicentro en Isla Caimán. Sí, en Isla Caimán. Y entonces eso, pero en un punto donde tú analizas el mapa,
en el punto que se produjo, prácticamente irradia todas las islitas del Caribe. Claro. Es decir, le queda un punto equidistante casi a todas. Y entonces Por eso fue que provocó la alarma, porque es normal que cuando se producen este tipo de terremotos en el mar o temblores en el mar, siempre se da una alerta de tsunami. En Japón eso prácticamente ocurre con mucha frecuencia. Eso es normal. Sí. Un maremoto, terremoto. Y Hay muchas historias. me de eso. acuerdo, sí, la más funesta de todo es aquel aviso de tsunami, que un tsunami venía por San Pedro. Ah, sí. ¿Ustedes recuerdan que Bueno, ese sí movilizó prácticamente a todos los habitantes. uy, de todo el mundo de madrugada? A mí me llaman, oye, Pero- oye, esta anécdota, me llama alguien 3:30 de la mañana. Cojo el teléfono saltado, a esa hora una llamada siempre es para uno desaltarse. Que mira, que hay un aviso de tsunami, que viene por San Pedro de Macorís. Digo, ¿cómo? Que un tsunami viene por San Pedro de Macorís. ¿Qué tú estabas tomando? No, que lo dijo la defensa civil. Digo, mira, vete a contar. Bueno, a mí también me llamaron y en esa ocasión yo era corresponsal de la agencia Reuters aquí en República Dominicana. Y me desperté y me puse a trabajar enseguida. Y lo cierto es que me llamó mucho la atención. Yo residí en ese entonces en una zona que estaba próximo al mar. Y me puse a trabajar enseguida y yo recuerdo que despaché una nota de 2 párrafos. No precisamente hablando de un tsunami, sino un rumor de tsunami había provocado que la gente despertara y Estuviera en la saliera a calle. las calles aquí en República Dominicana, porque no tenía ninguna constancia oficial de que eso estaba ocurriendo, sino que lo manejé como un hecho que había alarmado a la población dominicana. Posteriormente ya hice una especie de nota un poco más jocosa, diciendo que se trató de una falsa alarma, pero que esa falsa alarma había provocado que la gente se tirara a la calle. Entonces ya ahí ya quería una nota ya con otro nivel. Y no había tanta información rápida, por supuesto, en ese momento. No, en aquel entonces no existían las redes sociales. Estamos hablando del 98. Sí, 98. Yo prácticamente acababa de regresar de México, donde fui a hacer un curso en la oficina para América Latina de Reuters, que estaba en México, y en esa fecha. Los medios digitales no estaban todavía. No, 98 no. No, pero mira, El internet estaba en pañanitos. mira, en el plano local hay noticias muy importantes, pero yo pienso que lo que acaba de ocurrir en Ecuador tiene una doble lectura que debería merecer la atención de nosotros. ¿Cuál es esa doble lectura que yo digo? Primero, fracasan las encuestas nueva vez en Ecuador. Y segundo, las cosas perfilan que un pupilo de Donald Trump en la región, como es el presidente Noboa, podría perder estas elecciones. Hasta antes, hasta en el mismo curso de las elecciones, las encuestas a boca de urna daban ganador a Noboa frente a esta abogada González. Y Las encuestas a boca de uno no. una encuesta a boca. 2 encuestas pagadas por el gobierno. Sí, pero 2 encuestas Que- a boca de urna. Que no valen incluso- 2 pesos en Ecuador. Pero incluso motivaron que la agencia F enviara una nota diciendo que al cerrar los colegios electorales, esas 2 encuestas a boca de urna daban como ganadora a González. Porque Pero esto era porque el creíble. corresponsal de F en Ecuador no era tú. Sí, bueno, pero esto era creíble si tú analizas lo que decían la mayor parte de las encuestas antes de las elecciones. Es decir, las encuestas antes de las elecciones daban a Noboa como ganador de este proceso electoral. Pero, bueno, y te repito, todavía al cierre de los colegios electorales, como tú señalas, 2 encuestas a boca de urna daban a Noboa ganador con poco más del 42%. ¿Qué No, sucede? Poco más del 52%. Sí, pero hubo una que le dio 42 y otra le dio... pero ¿qué sucede? Ya cuando comienzan a contarse y hoy en la mañana, o cuando terminó el primer escrutinio del colegio electoral, con el 88.27% de los votos computados, lo que se está reportando es un empate técnico entre ambos. Estoy hablando de que a Noboa, de Acción Democrática Nacional,
logra el 44.63% de los votos válidos y Luisa González obtiene el 43.81%. Hay que destacar, según señala la prensa ecuatoriana, que algunas provincias donde se supone a González con mayoría de votos, es decir, con mayor respaldo que Noboa, todavía faltan por escrutar, todavía faltan por contar. El escenario de estas elecciones, previo a estas elecciones, indicaba que la situación de Noboa era difícil. Un país con pobre crecimiento económico, un país sometido a apagones prácticamente que afectan todo el territorio nacional, un país sumamente violento, es decir, violento, el país más violento de la región y posiblemente del mundo, sacando aquellos lugares donde hay conflicto, donde hay guerra, pero uno de los países que se registra con mayor número de homicidios, e igualmente Noboa, precisamente por la situación económica que está enfrentando, ha tenido que aumentar el IVA, que es lo mismo que el ITEVI aquí, de un 12 a un 15%. Igualmente el tema de los combustibles, le retiró el subsidio a los combustibles, y todo eso se pensaba desde el principio que iba a tener algún efecto en sus posibilidades electorales. Ahora está planteada una segunda vuelta para el mes de abril, 19 de abril concretamente, y en esa segunda vuelta habría que ver qué sucede. Si la situación, yo confío, si la situación resulta tan reñida como están planteando esta primera vuelta, yo entiendo que Luisa González no tendría mayores inconvenientes para imponerse en estas elecciones. ¿Por qué? Porque en ese proceso se enfrentarían los dos partidos que están obteniendo el mayor favorabilidad de voto, y normalmente los partidos de oposición que compiten en esta primera vuelta, normalmente el electorado tiende a votar por un candidato opositor, no van a votar por un candidato de gobierno, más con el cuadro que acabo de señalar en Ecuador, el cuadro socioeconómico y esa situación de violencia que lo está afectando. Aunque esa situación entre ellos en 2023, cuando se adelantaron las elecciones, se produjo y resultó ganador Noboa. Importante también mencionar que la señora González es Rafael Correa. Ahí hubo una situación que hay que resaltar. Sí, ahí influyeron otros factores. Ahí fueron factores externos. Por ejemplo, la muerte de un candidato que era muy contestatario del correísmo, se le atribuyó al correísmo y eso desplomó a esa candidata. Y hubo varios candidatos que consiguieron entre el tercero, que era el candidato del asesinado, consiguió el 16%, y otro candidato consiguió un 10%, de Noboa consiguió un 24%, y Luisa González solo un 34%, o sea, le llevó 10 puntos, pero todos los demás, que eran de derecha, se coaligaron y la vencieron en segunda vuelta. En esta ocasión... He recordado que ella había ganado precisamente en primera vuelta, en ese primer proceso. En esta oportunidad la cosa ha cambiado de manera radical. Noboa, que como Manuel señala, es un candidato, es un presidente con muchas debilidades, o sea, un candidato presidente que tiene muchas debilidades por todo lo que tú acabas de señalar. El desempleo por las nubes, la actividad económica muy alicaída, conflictos sociales, conflictos incluso conflictos exteriores, al interno de su gobierno, etcétera. Entonces logra, para una gran sorpresa, porque hubo encuestas que lo daban casi ganador en primera vuelta, pero son encuestas que en Ecuador le dicen encuestas de mercado, que no valen 2 pesos. Pues hay gente sinvergüenza, como hay en toda parte del mundo. Que menos aquí. No, aquí también. Aquí también. Por eso digo, en toda parte del mundo. Ah, bueno, ya. Y aquí nosotros también estamos incluidos en el mundo. Ya. Entonces, con ese ambiente, aún así, con ese ambiente tan negativo, logra conseguir va a terminar, Luisa González va a terminar por encima, pero empatado. En definitiva, es empatado. Sí, porque la tendencia es de Luisa aumentar y Noboa reducir. Se encuentra en el camino, porque en los primeros boletines, hasta el
5%, Novoa tenía casi 45%. Ustedes se percataron del porcentaje altísimo de las personas que fueron a votar. No, Increíble. porque el voto es obligatorio. Sí, ayer- Bueno, pero entonces- después del mediodía, el 55% de la población apta para ejercer el voto había votado. Había votado. bueno, ya en la noche iba por el 83. 83%, esa es la media en Ecuador. Entonces, se produce esa tendencia a la baja de Novoa y al alza de González. Tú refieres, y lo refieren los medios ecuatorianos, que hay zonas que el correísmo le lleva, sale con 70%. Manabí, un poco la costa, etcétera. Cuando esos votos le lleguen, entonces la tendencia se va a mantener y Luisa González deberá superar el 0. El pequeño 0.6, 6, algo así, más o menos. más o menos. Es un empate. Es un empate, cabeza a cabeza. Entonces, eso lo va a superar. Ahora, tú refieres un dato que no es tan sencillo. Y es que a pesar de todas esas dificultades, no va a conseguir esa votación. En la segunda vuelta, el correísmo siempre tiene dificultades para conseguir todos los votos que necesita ganar. Novoa termina con 44. Luisa termina con 44 y Erguito. Ambos terminarán por ahí. Una candidata que está en cuarto lugar está teniendo 1 y pico %. Se le suma todo a Novoa porque son anticorreístas. Incluso Recuerda que hay 16 candidatos. pero consiguieron el 0 puntos de todo. ¿No? Esta candidata fue puesta ahí por la derecha para confrontar, porque es muy contestataria del correísmo. Ese 1 y pico prácticamente se le puede sumar, aunque en estadística no se usa eso tan matemático, pero la tendencia es a que le sumen. Ahora, ¿dónde está la ventaja de Luisa González? Que el tercer candidato es indígena, del movimiento de los indígenas, Pachacuti. Está obteniendo casi un 4%. Terminará con un 4 y pico %. Y toda esa Que es un votación, opositor de Novoa. esa votación es la que va a definir la elección el 13 de abril. Domingo 13 de abril. Por eso, aunque no es tan fácil, yo digo que no lo tiene fácil, no es Novoa que no lo tiene fácil. Al contrario, es Luisa González que no la tiene fácil. Por esos factores que son muy fuertes en Ecuador. Anticorreístas. Hay grupos anticorreístas que votan hasta por el demonio para que el correísmo no vuelva. Entonces, si ella logra concitar ese voto del movimiento indígena, ella es la próxima presidenta. Si ese voto se divide, este cabroncito va a seguir siendo presidente del otro. Bueno, yo para no seguir con el tema, pero yo le doy otra lectura porque los indígenas son opositores a Novoa. Es decir, son fuertes opositores a Novoa. Pero también el correísta. ¿Eh? Extrañamente, Correa que los visibilizó. Sí, el problema es escoger entre el menos malo, es decir, el menos malo, porque incluso el día de las elecciones ellos tenían una protesta con el tema minero que hay en Ecuador, que igualmente despierta mucha oposición por parte fundamentalmente de los indígenas, y entonces hay una serie de factores que de alguna manera yo pienso que le restan muchas posibilidades a Novoa, porque te hablé de la situación económica de Ecuador, esa violencia que se ha incrementado durante su mandato. La violencia existía, pero se ha incrementado durante su mandato, y el tema igualmente de algunas medidas que de hecho han golpeado de manera muy negativa a la población. Es un tipo autoritario. Sí. Es casi un dictador. Si él pudiera conseguir un poquito de agarre para ser un dictador. Es un tipo autoritario. No, lo evidencia desconociendo sentencias judiciales. No, por el caso de la lucha que tiene con la vicepresidenta. Ha pateado a todo el mundo. Sí. Qué cosa, Nelson, ¿eh? Qué cosa, ¿eh?
Qué cosa, Nelson. Miren, ayer inició el gobierno contigo, conmigo, el gobierno contigo. Es el nuevo proyecto concretado ayer domingo por el gobierno. Y vamos a ver la promoción indicativa de en qué consiste este plan social comunitario. ¿Es un plan social? Para, bueno, estrictamente es un plan social porque va en ayuda de las comunidades necesitadas. Entonces vamos a verlo porque quiero hacer un comentario al respecto. Adelante, señor director Carlos. Llega el gobierno contigo, el nuevo espacio donde el presidente Luis Abinader escucha a la gente y presenta soluciones en cada comunidad. El Gobierno Contigo es un programa de encuentros directos con la comunidad para escuchar sus necesidades, presentar soluciones, mostrar avances de los trabajos gubernamentales. Este es un gobierno que está presente, un presidente que camina las calles y escucha a su gente, un gobierno más cercano, soluciones en cada barrio, mejor calidad de vida. El presidente presenta avances y resultados en la comunidad, muestra las obras entregadas y escucha nuevas problemáticas para atenderlas. Obras terminadas, explicación del impacto, conversación directa con la comunidad. Conoce las soluciones y obras que transforman tu comunidad. Sigue el trabajo del presidente Luis Abinader y conoce más sobre el gobierno contigo y cómo estamos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Bien, esa es la promoción gubernamental, la promoción oficial. Ayer miré detalladamente ya el video del acto. Dediqué un buen tiempo mirándolo por la novedad, a ver en qué consistía, porque ya había mirado la promoción. Hay unas imágenes, exacto. El presidente está sentado, en este caso fue en Santo Domingo Norte, en un club, en el club Carlos Algo, y el presidente se sienta y las personas luego, según él las va llamando, los comunitarios, normalmente presidentes de juntas de vecinos, esos que están sentados a ambos lados de él, ocupan juntas de vecinos la dirección y les van planteando qué necesita el sector. Santo Domingo Norte, reitero. Es interesante, siempre será positivo que un presidente se dirija a una comunidad, así como tenía el anterior gobierno, algo que hacía los domingos, el doctor Joaquín Balaguer lo hacía a su manera, Leonel Fernández a su manera. Ahora bien, en este caso, me llamó la atención algo y es lo que pienso que debe evitarse. Cada participante que se paró frente al presidente de la República a dar sus palabras, salvo un sacerdote que habla muy bien, el sacerdote conceptualiza muy bien, fue con un guión preestablecido por su jefe jerárquico inmediato que era, o de la dirección barrial, o era de la alcaldía. Entonces le quita originalidad, le quita espontaneidad, le quita naturalidad, porque, son miembros de la comunidad, son presidentes de juntas de vecinos, pero se miraba que cada uno de ellos le daba su loa al jefe de la dirección o a la señora Sánchez Baret. Entonces, ya es mejor que le den informes al presidente de la República, el plan social, Tony Peña, la señora Baret, este muchacho de ayuda barrial, y le diga, mire, estamos haciendo esto, y no que el presidente utilice 3, 4 horas sentado ahí a escuchar personas asalariadas que van a indicar lo que quieren que le hagan para la comunidad. Pienso que eso deben variarlo, modificarlo, porque en tal caso, ese anuncio que vimos institucional, el video que ustedes vieron al inicio, pues no es tan así. Quería hacer esa observación resaltando lo importante que es que un presidente esté escuchando la comunidad, tomando notas, firmar un acuerdo, como dijo el presidente en el día de ayer, y luego darle seguimiento para que esas obras se cumplan. Pido que hagan esa corrección para que salgan mejor beneficiados, porque nos beneficiamos todos. Quería hacer ese comentario. Mira, de entrada,
yo podría decir que el día que aquí se vaya a hacer una evaluación histórica de qué gobierno ha lanzado más programas, más proyectos, yo creo que la administración del presidente Luis Abinader se llevaría el primer lugar. Desde que se instaló en el año 2020, los programas y los proyectos han sido constantes. Es decir, se lanza un programa hoy, dentro de 3 meses se lanza otro programa. Todos estos programas, de una u otra manera, tienen un carácter de aproximación a la población. Entonces, yo leo, dentro de eso que tú estás planteando, a mí me llama mucho la atención el hecho de que este proyecto tiene el objetivo, dice, facilitar el acceso de los ciudadanos a las instituciones gubernamentales que brindan asistencia social y servicios esenciales. Y entonces uno entiende que es al revés. Son las instituciones que deben estar pendientes de las necesidades que genera la ciudadanía o que de alguna manera afectan el normal desenvolvimiento del ciudadano en un sector, en una comunidad, en una gran ciudad. Eso es elemental. Es decir, no es el ciudadano que tiene que ir a las instituciones a denunciar la falta de un servicio, a denunciar. Hay situaciones que son muy esporádicas, que son circunstanciales, coyunturales, que se pueden presentar en cualquier sector que el ciudadano entiende que le está afectando, no ve una respuesta rápida del gobierno, entonces se accede o lo denuncia a través de los medios de comunicación o va personalmente y hace la denuncia. O el funcionario lo denuncia también. Exactamente. Pero lo fundamental es que es el gobierno que tiene que acercarse al ciudadano. Este encuentro que inauguró ayer el presidente de la República, yo lo que determino o lo que proyecto es de que el presidente tiene siempre una necesidad de estar en contacto con la ciudadanía, pero eso lo ha hecho desde el año 2020. Quizá uno de los presidentes más activos que haya tenido el país en términos de cada fin de semana, cada día de la semana, estar participando en cualquier tipo de actividad. Y cuando digo en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de actividad, porque él no jerarquiza, yo voy a estar presente aquí, no aquí, como hacen otros jefes de Estado. Él va donde lo invitan. Donde lo invitan, él está presente. Sí, esa presencia del jefe de Estado es permanente. De domingo a domingo. Es permanente en toda la geografía nacional. Tú te encuentras que un lunes temprano el presidente de la República o está inaugurando una obra o está asistiendo a cualquier actividad que organiza alguna dependencia del Estado o que organiza gente del sector privado. Es decir, él está presente permanentemente. Entonces yo esto lo relaciono, lo recuerdo cuando hicieron el anuncio con lo que hacía Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco tenía lo que se llamaba las audiencias populares, con la única diferencia de que estas audiencias populares se celebraban en el Palacio Nacional. Ahí iban representantes de una comunidad determinada que lo seleccionaban a ir a exponerle al presidente algún tipo de necesidad que el presidente la anotaba y tomaba carta para solucionarla. Aquí se trata de lo mismo. El presidente dice, mira, yo no voy a durar 4 meses, 3 meses para solucionar el problema que a mí me traigan aquí. Y por eso va acompañado de funcionarios que tienen una vinculación muy directa a lo que son las necesidades de la población. Entonces yo pienso que todos estos programas que se han lanzado, como este programa, lo importante es conocer los resultados. Siempre he hecho hincapié en esto. Lo importante es conocer los resultados. Y ahí es donde está la clave de cualquier tipo de programas que se lance a nivel desde el nivel público. Es decir, resultados. Bueno, desde la antigüedad, muy antigua y no tanto, siempre fue preocupación de los gobernantes que los vieran tan distantes. Llegó un momento en que el monarca era una especie de dios, al que no se le podía tocar. Y entonces estaba muy distante, demasiado distante de los súbditos. En algún momento que no existía todavía el marketing a la moderna, pero siempre el aguaje ha existido, no importa cómo se llame. Entonces al monarca le decían, bueno, majestad, usted no puede estar todo el tiempo en el palacio, y el rey se inventaba
esas audiencias populares de Salvador Jorge Blanco. Audiencia con el rey. Ahí le planteaban cualquier cantidad, pero como el rey nunca ha servido para nada, ni servía antes ni ahora, por eso decía, el rey regna, pero no gobierna. Entonces comenzaba a darle orden a los ministros. Al primer ministro, que era lo que sea, y el primer ministro comenzaba entonces a darle orden a los ministros para que resolvieran lo que tenían que resolver. Y el rey volvía y se metía al palacio y no salía más. Después, eso fue variando y ya el monarca incluso era populista. Y ya en los regímenes presidenciales no fue tan diferente aquel comportamiento de los monarcas. Los presidentes se metían en el palacio y de ahí no salían. Modernamente, ya en el tiempo moderno, los gobernantes son más cercanos a los pueblos, son más accesibles y a su manera siempre han tenido esta forma de cercanía con el pueblo. Y tú refieres, Manuel, que el presidente Luis Abinader es uno de los presidentes que más se exhibe, que más participa en actividades, incluso actividades que no tienen tanta importancia relativa. Y yo creo que eso no es malo. Yo creo que eso está bien, porque a los gobernantes que no hacen eso, los viven embaucando. Los funcionarios siempre solo le cantan al presidente la canción que quiere oír. Y si... Escúchame, una aclaración. Yo no digo que es malo, yo entiendo que es bueno que un presidente salga y conozca realmente cómo está todo. Yo lo que digo es, en comparación con esa gran actividad que tiene el presidente, lanzar otro programa similar a lo que ha venido haciendo durante todo este ejercicio gubernamental, me parece un poco redundar sobre lo mismo. Sí, eso es lo que estoy planteando. Sí, yo te entiendo. No, Entonces, no es que estoy cuestionando el hecho de que el presidente salga. No, la cercanía del mandatario siempre es importante. Entonces, yo concuerdo contigo, es un asunto de resultado, no es la denominación del programa, es que al final tenga el resultado. Y Gregory, tu queja de que oíste discursos allí de los participantes. De los empleados. Yo no sé si eran empleados. Los empleados, no, que tú no sabes, yo te lo estoy diciendo. Pero recuerda, Gregory. Los empleados representantes que tomaron la palabra. Tú lo sabes, Gregory, pero te lo voy a recordar. En este país el lambonismo es una institución nacional, muy arraigada. Así que no te sorprenda de todos esos alabarderos, lambones, que van a repetir el que le paga, como tú dices que son empleados, el que les paga los adiestra para que salgan con todos las sandeces que creen que el presidente es un pendejo. Pero entonces el presidente que utilice ese tiempo en otra cosa. Bueno, pero... Porque por eso puse el video, por eso se coloqué el video inicial de en qué consistía el programa. Interesante, es importante. Yo también estoy con lo que ustedes dicen y lo dije en mi comentario. Pero el programa, la promoción dice que va a escuchar los comunitarios, los que necesitan la solución, no empleados que son presidentes de juntas de vecinos y son políticos. Entonces, es mejor que le pasen el informe y el presidente use ese tiempo en otra cosa. Entonces, por Dios. ¿En qué yo creo? Pero ahí se plantea algo. Puede ser que ese presidente de la junta de vecinos sea efectivamente un empleado público, pero es el presidente de la junta de vecinos. No, eso no le quita mérito. Sí. Pero lo que yo pregunto, aquí en este país, tú, yo, Manuel, lo que están viendo, saben lo que hay que hacer en todas partes. Ahí no tiene que pararse ningún presidente de junta de vecinos ni nada a decirle al presidente que hace falta calle porque el presidente tiene el informe. Sí. De hace años que están ya documentados de todo lo que hace en este país, porque lamentablemente, y a veces hay que decirlo con vergüenza,
lo que el programa Cornelia Margarita, somos así, así somos. Hay que decirlo con vergüenza, que este país no ha resuelto un solo problema desde cuando llegó Colón a la fecha. Uno solo no hay resuelto. Entonces hay que decirlo con vergüenza, porque un país que tiene tanto tiempo creciendo y creando riqueza, que es verdad, porque no venga alguien a decir que usted es un país pobre. Este es un país que ha ido en constante evolución. Crucemos a otro tema, tenemos muchos pero temas, no, muchos no, temas. Discúlpame, no quería abordar esto, pero yo pienso que un jefe de Estado ir a un sector de la periferia de la capital o de cualquier pueblo del interior del país a decirle que tal calle está en mal estado, por ejemplo, es una debilidad grave del departamento responsable de eso, una debilidad del ayuntamiento, aunque el ayuntamiento ya no se ocupa realmente del bacheo ni reparación de calles, pero de alguna manera ese representante de la comunidad, que es el alcalde, debe canalizar esa falla hasta el Ministerio de Obras Públicas y decirle, mire, aquí hace falta esto. De alguna manera planifiquen para ver cuándo ustedes me van a faltar la calle. Claro. Porque ahora mismo un alcalde es como que se encarga de gestionar precisamente esas obras pequeñas que necesita la comunidad y que la alcaldía no puede desarrollarla. Entonces, esa información debe de alguna manera llegar al ministro responsable de ese bacheo y de esa pavimentación. Pero el ministro lo sabe. Exactamente, pero que el presidente... Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo que el sabe. presidente tenga que dedicar un tiempo para que vaya un comunitario a decirle eso al presidente. Bueno, uno sabe realmente qué propósito tiene concretamente ese tipo de audiencia ya directa con el presidente de la República, pero vuelvo y te repito, Somos indios. Repito como empecé, si fuese a evaluarse históricamente los gobiernos que han lanzado más programas, más proyectos, yo estoy completamente seguro de que el presente estaría en el primer lugar. Bien, miren, Bueno. Carlos, Roberto Santana ayer me envió una invitación para que dentro de lo posible le diera difusión para que se conociera que esa actividad se va a realizar. ¿Van a lanzar y un por programa? supuesto, no. Y por supuesto, con muchísimo gusto, anunciamos que habrá una conferencia magistral denominada Ética y Compromiso Social del Servidor Público y del Ciudadano. La corrupción es uno de los males que más debilita las dependencias gubernamentales y el desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, en el marco de los esfuerzos para impulsar la necesaria reforma penitenciaria, el doctor Ricardo Nieves brinda al país la conferencia magistral Ética y Compromiso Social del Servidor Público y del Ciudadano. Eso será esa actividad el día 12 de febrero, esta semana, en la sala Aida Cartagena Portalatín, en la Biblioteca Nacional, la hora 4:30 de la tarde. Así que, don Roberto Santana, con muchísimo gusto, hemos dado lectura a esta interesante invitación para la conferencia que dará el doctor Nieves en la biblioteca el miércoles a las 4:30. Yo Muy creía que era bien. la invitación para la inauguración de la cárcel De esta, las Parras. No, es para una conferencia que dicta el doctor Nieves el miércoles a las 4:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Ya Mira, están invitados. sí, ayer hubo dos actividades que como que se entrelazan una con otra. Me refiero a la elección del secretariado del Partido de la Liberación Dominicana y un acto que encabezó el expresidente Leonel Fernández en Higüey. Gregory conoce bastante bien a Higüey, la provincia de la Altagracia, y tiene posiblemente datos mucho más certeros que lo que yo pueda dar. Pero refiero que esto de alguna manera se comunica porque hay que felicitar al Partido de la Liberación Dominicana. Fue un evento donde se cogieron 38 secretarios generales y 19, 42. 42, 38. Bueno, son 42 la secretaría. Sí, La secretaría de Héctor Olivo estaba incluida para bailotearse. no, porque hubo 18 secretarías
que fueron escogidas por aclamación. Porque ya estaban... Ya Sí, estaban presos. Exactamente, 18 secretarías que fueron escogidas por aclamación, pero llamó la atención que el número de mujeres, por ejemplo, seleccionadas para ocupar cargos dirigenciales en el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo bajito, es decir, apenas 6 mujeres fueron escogidas como secretarias de diferentes órganos. Sigue siendo un partido machista. Sí, de ese encuentro, exactamente, un partido machista. Pero al mismo tiempo que se desarrollaba este acto de elección de los secretarios del Partido de la Liberación Dominicana, se celebraba en Higüey la juramentación de Juan Julio Campos como miembro del partido, del partido Fuerza del Pueblo. Es decir, sale del Partido de la Liberación Dominicana y se juramenta junto a otros dirigentes en el partido Fuerza del Pueblo. Mira ahí a Juan Julio, qué buen mozo está. Carlos, ¿dónde está? Míralo ahí. Tiene un canal de televisión y compite con nosotros, o nosotros competimos con él, con el matutino Estrella, a esta misma hora. O sea que estamos en competencia. Así que, Juan Julio, gana en tu política, pero esto déjanos... Sí, allá en Higüey, sí. Sí. El amigo Juan Julio Campos. Bueno, Lo habíamos anunciado hace un tiempo que venía. Sí, aquí lo habíamos predeterminado. Lo habíamos orejeado. Orejeado, sí. Entonces lo que digo para concluir es de que el Partido de la Liberación Dominicana celebra un acto organizado, un acto de trascendencia, como es ya que parte del mandato del Congreso que desarrolla esa organización política, un acto se desarrolla con calma, es decir, que es un evento que impacta positivamente a esa organización política, pero al mismo tiempo tiene que competir esa información con otra que no le impacta de manera favorable. Es la salida de un importante dirigente en la región este del país, que incluso fue su candidato a senador. Y entonces... Y Juan Julio Campos, según lo que miré ayer, la actividad se llevó muchos dirigentes importantes hacia Fuerza del Pueblo en Higüey, por eso te digo en la Altagracia. Por eso te digo que es un acto que desde fuera se ve positivo para el Partido de la Liberación Dominicana. Fue un acto sin ningún tipo de escaseo, sin ningún tipo de problemas internos, y es una actividad que hay que felicitarla en completo orden, encabezada por Danilo Medina, el presidente de la República, pero en el mismo tiempo que se celebra esta actividad, el PLD tiene que compartir esa noticia positiva con otra negativa. En el discurso que hizo Leonel, las palabras que tuvo Leonel Fernández en la actividad que tú mencionas en Higüey ayer, él hizo énfasis en un aspecto que me llamó la atención, es algo que todos conocemos, que ya lo había mencionado, que el Partido Revolucionario Moderno no ganó las elecciones pasadas, que el Partido Revolucionario Moderno compró las elecciones pasadas. Entonces parece ahí ser volvemos al resultado. Ahí sí, entonces parece ser que por ahí viene lo que será, en parte, el esquema de ataque político para las elecciones que se celebrarán en el 2028. Él también se da seguro ganador, o por lo menos da seguro ganador a la Fuerza del Pueblo en las elecciones del 2028. Mira, hay dos datos que hay que conectar, y es que uno es constante ya, y es que el PLD y la Fuerza del Pueblo compiten por el mismo plato. Se quitan mutuamente. Básicamente... Cosa que hemos analizado y hemos dicho hasta qué punto eso nos favorece al partido del gobierno, porque es una competencia por uno desplazar al otro del liderazgo de la oposición. Y el competidor sigue con su fuerza ahí. Eso es dato. La Fuerza y el PLD comen en el mismo escenario. Y lo otro es que el PLD se está proponiendo adelantar, buscar la vía, a lo mejor con una consulta como la que hicieron en el 22 para escoger un candidato muy temprano. Hay que estar buscando la vía de cómo reeditar ese subterfugio y coger un candidato muy temprano. No sabemos cuál va a ser el mecanismo, porque ya la Junta Central Electoral le advirtió de que ese tipo de elección, ese tipo de salida,
electorales Fue un señalamiento, son no fue una, no irregulares. fue, bueno, sí, fue una elección. No, pues una elección. Se movió. Son irregulares porque se hacen El fuera. que seleccionaron en esa consulta terminó siendo su candidato. Pero no era el candidato oficial. Ahora, Bueno, no. todos los candidatos Pues, No era candidato el candidato oficial, señalado. porque No ya estaba- había sí. un No estaba compromiso formalizado. previo de que la Sí. asamblea lo ratificara. No estaba formalizado. Entonces, Pero la Junta no posible. podrá impedir, Nelson. ¿Con qué es lo que va a impedir la Junta? ¿Con No qué lo fuerza? podrá impedir. No. Y en Fuerza del Pueblo están al tris de hacer lo mismo con Leonel Fernández. de alguna manera lo van Y a ayer en el oficializar. PLD, que ustedes han mencionado esa actividad, ¿saben quién se llevó los mayores vítores? ¿Quién? ¿No lo saben? Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Ah, y que Gonzalo también va a Sí. aspirar. Bueno, él no ha dicho si va a aspirar, pero Delis Erasme lo tiene lanzado. Pero, no, pero fuera eso- de Delis. Mira, pero eso es vaina de ayer, Delis. si ustedes miran, yo estaba mirando la actividad del PLD ayer y los mayores aplausos, los mayores, y eran miembros del Comité Central quienes estaban ahí, miembros de la dirección del Comité Político. Y entonces habría que ver esa euforia espontánea. Esa euforia gonzalista. Sí, espontánea totalmente. ¿A qué se debe? Bueno, el PLD cometió un error. Digamos que fue un error, a juzgar por lo que ocurrió después. Pero también hay que conectar eso con la posibilidad de que Gonzalo no quisiera. El PLD cometió el error de no repetir con Gonzalo Castillo en las elecciones de 2024. Estaba medido en todas las encuestas Pero que él se automarginó. Pero eso perdón, digo, había habría que ver. y hay una No, situación. no es un error del partido. No, pero es que había y hay una situación jurídica, legal, en torno a él todavía. No, Gonzalo. Pero eso no lo impedía. Eso no le impedía ser candidato. No le ser impedía. candidato. Ah. Ah, bueno. Además, cuando el PLD escogió con el subterfugio que mencionamos, a Abel Martínez, no había ningún expediente en que se involucrara a Gonzalo Castillo. Ahora está involucrado en un expediente que legalmente no significa nada. Él no está a su judice. Él puede ser candidato a lo que le dé la gana. Mira, ya que ustedes entraron al tema político, yo no soy muy ducho. Oye, en que eso. nosotros entramos al tema político No soy, y él no, es que lo trajo. Yo no soy muy ducho en eso. Pero yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que tener mucho cuidado, un cuidado extremo en la ¿Por qué, selección de su Manuel? candidato ¿Por qué? presidencial. Bueno, porque el PLD no solamente debe presentar una cara agradable, una cara que resulte de alguna manera de impacto para gran parte de esa población. Bueno, Pero Abel Martínez es una cara agradable. no estoy hablando de nombre ni apellido. Ni físico. No, estoy hablando el reto que yo entiendo tiene el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana tiene muchos dirigentes con condiciones para ser candidato presidencial. Lo que digo es que tiene que tener mucho cuidado porque ese candidato no solamente debe tener una cara agradable, sino también tiene que tener un buen desempeño, un discurso que llegue de manera positiva a una población que, de acuerdo al resultado de las últimas elecciones del 2024, no se siente muy a gusto con el liderazgo político porque la abstención electoral en ese entonces fue bastante grande, es decir, histórica en la República Dominicana. Entonces, de alguna manera tú tendrás que ver cómo tú conquistas a esa población descontenta, a esa población que no se inscribe con ningún candidato, pero que está ahí y tiende a votar. Entonces, yo entiendo que en el Partido de la Liberación Dominicana hay varias caras que pueden ser presidenciables. Ahora bien, dentro de esas caras que pueden ser presidenciables, ¿cuáles esa dirigencia o los miembros del Partido de la Liberación Dominicana entienden que puede tener mejor desempeño de cara a una campaña electoral, de cara a un debate televisado, porque ya eso se instauró en los procesos electorales en la República Dominicana? Entonces tú tienes que tener muy en cuenta, no solamente la cara que tú presentes, sino también el desempeño de ese candidato. Me parece algo vital, esa potabilidad que tú tienes que tener, esa cercanía que tú tienes que tener con el elector, debe demostrarla también cuando tú vayas a
un debate electoral, a un debate público, televisado, que la gente lo ve y te valora. Porque el PLD no puede cometer, y me excusa porque es amigo, no puede volver a cometer el error, por ejemplo, que cometió en Santiago de los Caballeros. Resulta que su candidato a senador fue a un debate y apenas abrió la boca. Un hombre tan experimentado como él. Sí, o le afectó tan el nerviosismo, experimentado. o el miedo escénico, es decir, algo influyó, pero tú no puedes volver a cometer ese tipo de errores. Porque se supone que un dirigente político debe ser ya un dirigente político fogueado en el debate. Pero más que el PLD no tenía a nadie más fogueado que Marino Collante, 15 o 20 años como diputado, No, funcionario público. Pudo llegar a un acuerdo, por ejemplo en Santiago de los Caballeros, con Fuerza del Pueblo, y llevar a Demóstenes Martínez, que era un hombre, que es un hombre preparado, fogueado en el debate político, claro. Inteligente. Bueno, no voy a hablar de inteligente, pero sí un hombre fogueado en el quehacer político, y entonces ahí se impuso la voluntad de una persona. Dentro, según las informaciones que tengo, se impuso la voluntad de una persona en el Partido de la Liberación Dominicana y se cometió ese error. Eso que usted dice es así. Pero di el nombre. Posiblemente, bueno, alguna persona que tenía el poder de imponer. Es decir, no tengo que dar nombre, una persona que tenía el poder de imponer. No. Entonces, ¿qué tocayo de Danilo Medina? A lo mejor. sí, entonces yo por eso hablo de que el PLD, analizando esa experiencia pasada, tiene que tener muy en cuenta eso. Es decir, hay muchas caras que se están mostrando, otros que tienen mucha popularidad a lo interno, otros que lo tienen a lo externo, pero debe conjugar todos esos factores a ver realmente cuál es que en la práctica, en los hechos, le conviene. Pero Abel Martínez tuvo un buen desempeño en el Yo debate. pienso que sí, incluso en el debate que tuvo si tú lo señalas público. si tú señalas el debate como un elemento importante a tomar en cuenta para una candidatura, él Sí, tuvo pero un buen puse desempeño. en ejemplo uno con nombre y apellido. Sí. Que todo el país lo conoce. Nos vamos a una pausa. Venimos con el doctor Manuel Sierra, nuestro invitado del día de hoy. En breve retornamos. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien recibieron Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Creo que el presidente Abinader. Wendy Cada Santana. vez estamos viendo, Miguel, nuevos elementos en el feminicidio. Las redes sociales se convierten. Miguel Franjul, entre periodistas, miércoles de 10 a 11 de la noche. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de ahora. una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes,
por Teleimpacto. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la separación de Haití de la parte oriental de la isla, que pasó a llamarse República Dominicana, iniciando a partir de ese momento la guerra por nuestra independencia, liberándonos así de la ocupación haitiana. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Febrero, mes de la patria. ¿Quieres que te lo diga en el aire? Bueno. ¿A que no te la juegas? No, imposible. Gracias, Bueno, gracias. lo vieron asombrado. Gracias, sí, primera vez que escucho eso, primera vez, y más con el complemento que me diste. Apunta lo que yo, No, pero- que yo nunca te he engañado. Ay, Pero no Dios vamos a mío. dejar en aspa Bueno, al- señores, así déjalo que- ahí ya, déjalo ahí. así que déjenlo ahí. Tenemos mucho agrado de recibir al doctor Manuel Sierra, Manny Sierra, abogado penalista, un abogado con una capacidad soberbia en las lides judiciales, en los tribunales de la República, un ciudadano correcto, una persona crítica positivamente, y nos satisface que él esté con nosotros como invitado en el día de hoy. Doctor Manny Sierra, gracias por aceptar la invitación. El placer es mío, sobre todo compartir con amigos viejos y viejos Y amigos. viejos. Y de alguna Bueno. forma con algunos niveles De cercanía. sí, por la cuestión del oficio también. Ya. Sí. Doctor, usted ha mencionado bastante, de manera reiterada, un tema que es importante para nosotros, los ciudadanos, para los televidentes que son ciudadanos de República Dominicana, y que cuando en un momento determinado se necesita la atención por razones quizás circunstanciales de que intervenga la justicia, pues uno quisiera estar lo mejor resguardado para la equidad. Usted ha hablado mucho sobre la calidad de la justicia en República Dominicana. Me gustaría que esboce brevemente por qué esa preocupación. Bueno, después del 98 para acá, digamos, hay un cambio total en el sistema de justicia, muchas leyes nuevas y muchos deseos, inclusive una participación política que apuesta a tener un mejor sistema de justicia. Hubo cambios importantes en la parte de la administración que, digamos, uno la separa a partir de cuando inicia Jorge Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hubo avances importantes en el sistema, se crearon muchísimas instituciones, se desarrollaron muchas de estas instituciones. Sin embargo, en los últimos años el sistema de justicia volvió otra vez a retroceder, ha quedado como una especie de punto muerto, con poco desarrollo. No obstante que se ha preparado una gran matrícula de los jueces y juezas que integran el sistema. Un ala vinculado al sistema judicial es la parte jurisdiccional, es decir, es la parte del Ministerio Público, que también ha tenido, digamos, por alguna forma, un buen desarrollo. Sin embargo, en los últimos años el sistema como que se ha empantanado y algunas instituciones dentro del sistema de justicia, por ejemplo, que yo le llamo el eslabón perdido, el sistema carcelario se ha quedado en un punto muerto, es decir, no ha habido un gran desarrollo en ese aspecto. En términos general, todo no es malo, hay cosas buenas en el sistema de justicia y hay cosas que no son buenas. Por ejemplo, ingresó la Defensoría Pública sustituyendo al abogado, del Estado. Que no, el abogado de oficio. Sí, el abogado de oficio.
ahí también hubo un gran desarrollo. Y las primeras cosechas de los jóvenes que integraron esa institución, a mí me parece que fueron extraordinarios. Luego yo creo que también eso ha retrocedido un poco en la calidad. El mismo sistema de justicia creó la Escuela Nacional de la Magistratura, también creó la parte de la escuela para la preparación de jueces. Yo creo que ahí también es una de las cosas que por lo menos a mí me choca bastante, y fue una de las cosas que en uno de los discursos de Jorge Subero Esa dijo, bueno, yo prefiero tener abogados jóvenes por el asunto de que no tienen vicio, no llegan viciados al sistema, y distinto a como ocurría con anterioridad, que se escogían abogados con larga experiencia y con buen manejo. Bueno, él decía, yo prefiero los jóvenes porque no están contaminados a traer un abogado viejo al sistema. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que una de las debilidades ahora es que la Escuela Nacional de los Jueces no ha llenado las expectativas. Por tanto, yo creo que ahí hay una de las debilidades del sistema de justicia que lo mantiene un poco empantanado. Luego, ya si vamos de atrás hacia adelante, creo que hay una parte de la justicia que también se ha contaminado mucho en el aspecto político. O sea, hay una entremezcla ahí, y eso también yo creo que ha venido afectando de alguna forma un mejor desarrollo en el sistema de justicia. Pero, doctor, una buena administración de justicia pasa igualmente por un buen desempeño del Ministerio Público. Es decir, es el Ministerio Público quien prepara los expedientes, reúne las pruebas, porque ya la convicción de un juez no consta, sino lo que consta es el volumen de las pruebas y la eficacia de las pruebas que presenta el Ministerio Público. Entonces, hemos visto cómo casos muy sonados a nivel de opinión pública se han ido cayendo uno a uno. Se han ido cayendo. El más reciente es el caso de la ONSA, que fue bastante publicitado por el tema porque estuvo vinculado a un asesinato, pero en el caso de este señor Maduro Rivas, que fue acusado de corrupción, sencillamente un juez lo manda para su casa. Y así, la Suprema Corte de Justicia, sí, excúselo del juez, sí, la Suprema Corte de Justicia lo manda para su casa. Otro caso, han tenido que dictar la extinción de la pena porque el conocimiento ha sobrepasado ya el límite que establece la ley. ¿Cómo usted juzga entonces el desempeño del Ministerio Público? Que vuelvo y repito, que es la puerta de entrada a la administración de justicia. Posiblemente estemos evaluando el Ministerio Público en función de los casos grandes, y todo gira en torno a esos casos. Bueno, es que son los más sonados y lo que más publicidad se le da. Pero el sistema, la parte del Ministerio Público, hay otros aspectos que son, digamos, de menor interés público, ¿verdad? Que sigue funcionando medianamente bien. En los casos grandes, bueno, vamos a tomarlo entonces como los parámetros que marcan o trazan la línea hacia la totalidad del Ministerio Público. Yo creo que es la rapidez con que el Ministerio Público ha venido tratando esos temas. Creo que le ha dado un giro muy mediático, y yo creo que ahí es que está el problema. Sin dejar de conocer, y aquí los abogados no tocan ese tema, hay también una debilidad en la comunidad jurídica, porque solamente yo lo estaría enfocando desde el punto de vista del sistema de justicia, pero yo creo que también la comunidad jurídica tiene grandes falencias en los conocimientos. Un colegio que no funciona, un colegio de abogados que no funciona. Mi crítica seria a las escuelas de derechos del país: no están enseñando el derecho. Hay una verdadera desgracia en ese aspecto. Creo que ahí hay demasiada debilidad. Pero hay muy buenos abogados, muy famosos, que tienen esos cargos, sí, esos casos en sus manos. Mira, tú tienes que coger que hay 30.000 abogados o 25.000 o lo que fueren, 20.000 abogados en el país, y te están resaltando 40, 50, 100 abogados. Algunas veces la calidad del abogado no debe mirarse en función del triunfo de algunos casos, porque hay casos y hay casos. Hay unos que se ganan por la puerta del frente peleando, y hay otros que se ganan por la puerta de atrás. Muchos de estos casos
se ganan por la puerta de atrás, no Bueno, peleando. pero eso, Por eso- cuestiona mucho ¿Y lo qué que es es la por- independencia del Poder Judicial. ¿Y la puerta de atrás? Bueno, ¿Qué es eso? Los niveles de corrupción que también se generan. La puerta Eso de es atrás es verdad. que es mejor Sí. es mejor tener una pulgada de juez y no 1 kilómetro de código. Entonces yo creo que ahí también hay graves problemas. En lo que tiene que ver con el Ministerio Público y los casos grandes, si verdaderamente los jueces se apegaran a lo que establece la norma, no cruzaran ni medio caso. Porque todos esos casos grandes conllevan serias violaciones de derechos fundamentales de la gente que está sometida a esos procesos. Tienen muchas debilidades, todos esos casos. Es decir, que de entrada estarían en la calle. Sí, la obtención de la prueba, que es el elemento fundamental en todo proceso, es un desastre. Entonces, ante la debilidad que tiene el Ministerio Público en muchos de estos casos, por eso prefiere mediatizarlo y colocar al juez en una especie de situación de incomodidad. Por una parte, tengo la opinión pública que me critica, sí, acojo, me someto matemáticamente a lo que dice la norma, y por otro lado tengo un Ministerio Público que si no le doy lo que quiero, entonces comienza con una campaña subrepticia A minar la credibilidad desacreditarme y a minar la parte de la calidad humana de esa persona, ya ni siquiera del juez. Entonces, ahí es que está prácticamente, como tú apuntas, Manuel, el problema. Es verdad, los jueces de alguna forma están atados a lo que pide el Ministerio Público, cosa que yo tampoco comparto, porque hay una figura jurídica que se llama el principio de legalidad. A ese es que debe estar atado el juez, no a lo que diga el Ministerio Público, porque si el Ministerio Público, ante un caso que conlleva una pena de 3 a 10 años, te dice que le ponga 2 años, te estaría pidiendo una pena por debajo del estándar, de lo que establece la norma. Y por tanto, el juez entonces estaría cayendo en una violación del principio de legalidad. O que el Ministerio Público te esté pidiendo una multiplicidad de imputaciones, cuando el propio juez está viendo que muchas de esas cosas no caben en la norma, y lo complace en ese aspecto, también se estaría violando el principio de legalidad. Creo que el Ministerio Público inclusive ha tenido suerte, que ha conseguido muchos jueces que le han hecho el eco de muchas de estas acusaciones. Muchas de estas acusaciones grandes debían de quedarse en el intento por la mala calidad de la investigación. Lo que pasa es que aquí hay una forma muchas veces de aplaudir a un ala del Ministerio Público. El populismo judicial. Como exacto. Que no tienen ese nivel de calidad. Ahora, es muy bueno tú pelear con la sartén por el mango. Entonces, yo creo que ciertamente uno de los graves problemas del sistema de justicia en su conjunto, viendo a esa otra ala del sistema de justicia, como lo es el Ministerio Público, que lógicamente por eso viene la crítica al sistema de justicia, y que muchas veces de manera general uno dice, bueno, la justicia no sirve. Posiblemente no sea la justicia en sí, porque si tú te vas latamente a lo que significa el concepto de justicia, es juzgar. Y el Ministerio Público no juzga, el Ministerio Público solamente, digamos, acusa. Entonces, yo creo que ahí hay uno de los grandes problemas, y creo que en términos general pudiese verse también que ahí es que está la debilidad del sistema de justicia. El Ministerio Público, las acusaciones grandes, todas tienen grandes defectos, sobre todo en la prueba. Si nos adentramos, por ejemplo, a una figura que está muy de moda ahora, y es lo que en el porvenir va a ser el fundamento casi de todos los procesos, que es la parte de la peritación. La peritación aquí en este país es un desastre. Un desastre porque no hay un instituto destinado a realizar peritajes. Digamos que tenemos el INASIF, pero el INASIF es una institución que depende directamente de la Procuraduría General de la República, y por tanto un órgano que se presume que debería funcionar independientemente para que todo lo que se le lleve para hacer peritaje lo haga de manera objetiva, independiente e imparcial. En este momento la mayoría de peritaciones que se están haciendo no están basándose en esos 3 conceptos. ¿Usted no confía en el INASIF? No, para nada, es un mercado persa. O sea, ¿usted no confía No, entonces es un en el persa. INASIF? No, pero lo está diciendo. Pues, No, pero le reitero lo que él ha dicho. O sea, si está atado a la jerarquía. Claro, eso es así. Por tanto,
un órgano que tiene que ser objetivo, independiente e imparcial, que tiene que ser igual que el juez. El perito es un suplente del juez, el perito es un sustituto del juez, porque el perito tiene las mismas virtudes que tiene el juez. Inclusive en la normativa nuestra, las recusaciones, las mismas razones para recusar al juez son exactamente las mismas razones para recusar al perito. Por tanto, el perito tiene que tener las mismas virtudes que el juez. ¿Cuáles son? Objetividad, independencia e imparcialidad. Y si de origen el perito, que se presume que tiene que ser igual que el juez, ya le responde a una parte, o esa parte es quien lo designa, estamos hablando de que entonces esa institución no sirve para nada. Llega con sesgos en todo el sentido de la palabra. Bueno, entonces ha dicho varias cosas interesantes, por ejemplo... Todas. Sí, pero todas, pero el juez atado al Ministerio Público, entonces ese juez no es un juez, sino un comisario. No, el juez no está atado al Ministerio Público, el juez debe actuar con objetividad. Está diciendo que jueces, ya sea por miedo, por cobardía, por todo lo que sea, terminan siendo un sello gomígrafo por el Ministerio Público, entonces ya no es un juez, es un comisario. Por otra parte, lo de la escuela de Derecho, bueno, aquí tenemos cualquier cantidad de escuelas de Derecho en todas las universidades y están graduando futuros abogados que no tienen la competencia para ponerse auxiliares de la justicia, que son ustedes los abogados. Y otra cosa es, cuando se analiza la calidad de la justicia, la calidad de los jueces y el desempeño de la justicia como tal, de inmediato se dice, bueno, que la justicia no tiene recursos. Y ahora tendrá menos. Y reducimos esto a la falta de recursos. Entonces, estamos patinando en una serie de situaciones que parecería que son insalvables. Lo que pasa es que yo no comparto que una institución no funcione por la falta de recursos. Yo creo que con los que tienes ahí se puede actuar de manera medianamente bien. Y si es por eso, pues ahora será peor, porque la USAID, no es un secreto para nadie, contribuía bastante con el sistema de justicia. Ayudaba bastante con el sistema de justicia. Y si ahora esos recursos no estarán, entonces no habrá justicia, ¿verdad? Porque digamos, fundamentamos que el sistema de justicia no funciona por la falta de recursos, o por la falta también de preparación, o por la falta de calidad. Mucha gente que se prepara no va a ir a coger un trabajo de juez, es honesto, o sea, tiene que gustarle mucho esa parte, pero el abogado generalmente es muy mercurial. Entonces, eso es otra de las razones. Por ejemplo, ustedes me dicen a mí que si quiero ser juez, a mí no me gustaría ser juez, por múltiples razones. De manera que en ese aspecto yo no creo que sea necesariamente la falta de recursos. Lo que yo creo es que estamos llegando a estos cargos con muy baja calidad, independientemente de los concursos que se hagan y todas esas cosas. Doctor Sierra. Hubo un tiempo que inclusive se estaban introduciendo donde había en el fondo algún nivel de empuje político. Eso también ocurrió en los últimos años en el país. Mire, usted ha mencionado muchísimos temas interesantes. Yo le decía a Nelson hace un momento que todos, sí. Dentro de los que usted ha esbozado, está la parte de la mediatización de los casos. Hay casos que por coger mucha prensa, mucha información, muchas redes sociales que se mediatizan, varía el veredicto que justamente en justicia, valga la redundancia, debería ser, modifica la decisión de un juez que un caso sea muy mediatizado. Sí, porque es que el juez, más que pensar en hacer una buena resolución, está pensando qué es lo que van a decir después, porque se lleva de encuentro la dignidad del propio juez, la dignidad de su propia familia, y entonces los jueces, viéndose en ese espejo, prefieren muchas veces darle de lado a muchas cosas y de alguna forma amparar
la corriente, Lo que es un amparar error, el tema hacia donde mejor gire el estado de opinión pública. Por eso es monstruoso, Y doctor. prefieren, Irresponsable. yo me encontré con jueces que decían, yo prefiero comer todos los 30 con grasa a asumir tu caso aunque tú tengas razón. Y eso se da, ¿eh? Y ese es un juez. No, Y pero eso se da. eso es gravísimo. Sí, así es, eso es gravísimo. Lo que menos debe tomar en cuenta un juez es precisamente para qué lado de ese caso se coloca la opinión pública. Sí, debe ser vertical. El problema es que tú te vas a encontrar con jueces que vienen, que si tú los quitas de jueces, no estoy diciendo que no haya jueces con muy buena preparación y con muy buena capacidad, son los pocos, los mínimos. Pero hay jueces que tú los quitas de ser juez y jamás tú los vuelves a ver en el teatro de operación del sistema de justicia. Se desaparecen porque ha llegado ahí con muy baja calidad, muy cuestionables conocimientos. Bueno, y ya son juez. El juez tiene la última palabra, lo que él diga es palabra de rey. Por eso ustedes se están encontrando que la mayoría de estos casos corren todo el circuito del sistema, es decir, comienzan en los juzgados de paz, los más pequeños, o comienzan en los juzgados en primera instancia y terminan en la Suprema, y la Suprema lo que está es anulando la mayoría de estos casos, y muchos casos de esos los deja pasar por un asunto de, digamos, de alguna forma complacer. De equilibrio social. O de alguna forma amparar un poco a la sociedad de casos que también se dan que son comprometidos y escandalosos. Entonces yo creo que el gran problema del sistema de justicia ciertamente tiene mucho que ver con las acusaciones del Ministerio Público y los grandes casos que se han ido cayendo y los que faltan, porque ocurra lo mismo. Porque, por ejemplo, un caso que tú le pongas 12.275 páginas y luego viene un auto de envío a juicio que tiene 11.600 páginas, que tiene 4.000 y tantas pruebas, que tiene 400 testigos, que tiene 175 peritajes, y lo que dice el texto procesal, es que ese caso debe tener una sentencia alrededor de 4 años, es decir, entre el proceso de formulación de la investigación, que se inicia con la medida de coerción o con cualquier otra medida que coarte derecho, puede ser una intervención, por ejemplo, una cita o una intervención de tus comunicaciones, ya eso es una especie de medida de coerción. A partir de ahí hay 4 años. Y yo me pregunto algunas veces por qué, y la norma lo establece, tú puedes tener un tiempo, un margen más amplio. ¿Por qué tú apuras en ponerte una camisa de fuerza para conocer un proceso en 4 años, cuando la propia norma te dice a ti que tú puedes pedirle al juez que te permita llevar ese caso bajo secreto, ¿verdad?, sin tener que fundamentar la acusación, el inicio de la investigación? Es decir, bajo secreto tú puedes, con la autorización del juez, de tener un margen más amplio, hasta tú poder conseguir los elementos indiciarios mínimos para entonces formular la solicitud de investigación. Pero creo que fue una sentencia de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, o él lo esbozó, fue parte de una sentencia que dijo que el plazo que establece el Código Procesal Penal no es un conteo cronológico. No, es que nosotros tenemos... ¿Qué significó eso? No, porque él está diciendo que el plazo es razonable, pero contra quien se está investigando el caso, tú no puedes tenerlo eternamente sometido a un proceso. Nosotros tenemos en la norma un plazo procesal legal establecido. El plazo son 4 años y 4 años. Ahora, que si dentro del proceso de conocimiento del conocimiento del caso, las partes han tenido un comportamiento, digamos, temerario, y han generado una serie de suspensiones, que eso es muy subjetivo, porque ¿cómo podemos establecer que una persona que se está defendiendo asume un comportamiento temerario? Son mecanismos de defensa válidos en todas las partes del mundo. Entonces, tú decir que eso está sometido a un plazo razonable,
y que ese plazo razonable está en la parte discrecional del que juzga, es una aberración. Es que 4 años son 4 años. Estaremos volviendo inclusive al sistema que sacamos, que era el sistema del Código de Procedimiento Criminal o el sistema inquisitorial que teníamos en la República Dominicana, que al final del día yo siempre he dicho que también tenía muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. De manera que eso que han dicho los jueces, sería ideal que sea él o a un familiar de él que se le esté persiguiendo a ver si él va a pensar igual y te va a decir que el plazo debe ser un plazo razonable, no un plazo legal. Nosotros tenemos un plazo legal en la normativa. Que es un plazo fatal, como se dice. Todos los procesos están sometidos a eso. ¿Tiene algo de sorpresa la decisión de la Suprema Corte de Justicia de exonerar de responsabilidad, descargar al señor Manuel Rivas con el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses? El grave problema es, y aquí son derechos encontrados, es la verdad, porque no hay un periodista que no quiera dar la noticia. El periodista siempre quiere dar noticia, esa es la naturaleza del periodismo. Y el periodismo que acude a fuentes públicas siempre va a publicar todo lo que le sea posible. O sea, hay unos derechos encontrados que no hay forma de conciliarlos. Ahora, quien tiene que tener las garantías de saber qué ofrece a los medios y qué no ofrece es el encargado de la investigación. Aquí, ¿qué ha pasado? Que no hay un régimen de consecuencias, solamente buscamos régimen de consecuencias contra el que perseguimos y no contra el que persigue. También el que persigue tiene unos límites de lo que debe hacer en la investigación. Pero eso aquí, ya sea por descuido de los abogados, por temor de los abogados o por desconocimiento de los abogados, tampoco se está llevando a cabo. Ustedes verán que en los últimos años... Pero tiene que ver algo con las normas de la ley 340, sí. No, esa es la parte de compra y contrataciones. Sí. Lo que yo, en el caso de Manuel Rivas se señala un elemento que tiene que ver con el cambio de la ley. Sí, pero antes de contestarte esa parte, permítame terminar la idea. Lo que te quería decir es que uno de los graves problemas es cuando los temas se mediatizan con algunas imputaciones que todavía no han sido verificadas en la realidad de los tribunales. A Manuel Rivas, para poner un caso, como tenemos el caso de Víctor Díaz Rúa y de otra gente, cuando se le imputó la comisión de esos delitos, el Ministerio Público muy ligeramente dijo que se le acusaba de una serie de violaciones. Muchas veces le ponen esas violaciones con la finalidad de, digamos, de aumentar la imposibilidad de que esa gente pueda salir mediante una fianza o alguna de las salidas alternativas que tiene el Código Procesal Penal. O buscar un titular. Exacto. Entonces, cuando eso se concretiza en la cabeza, en el subconsciente del ciudadano, ya cree que este señor imputado no hay forma de que pueda salir del proceso. Entonces, por eso es que a la ciudadanía, y sobre todo a ustedes, le llama la atención, bueno, pero este señor estaba acusado de una serie de imputaciones, y cómo es que ahora la Suprema Corte de Justicia termina liberándolo. Aquí lo cierto es ahora que él tiene una acción contra el Estado. Y yo digo que contra todos los ministerios públicos que estaban obligados a actuar bien y lo hicieron mal. Él tiene una acción en responsabilidad civil. Y por eso le decía que ustedes verán en los últimos años muchas demandas en contra del Estado dominicano. Pero usted está anunciando eso, del Ministerio Público. Lo está estableciendo, que la tiene, si la quiere utilizar o no. No, que yo creo que es lo que debe ser. Ah, bueno, ya, ok. Pero que también la norma lo contempla. Porque si tú me generas un daño, tú tienes entonces, y no logras demostrar que yo incurrí en la comisión de la violación de un tipo, si me descargan, como es este caso, ¿verdad? Que lo descargan, lo que significa que no había pruebas para condenarlo, entonces el Estado tiene de alguna forma que devolverle algo. Pero si eso ocurre, los ministerios públicos se van a atar, sí, van a decir, oye, yo no voy a...
Yo debo perseguir a este sujeto que se presume que cometió X delito. O Pero- es en este caso en específico pero yo no por puedo- algo. Yo no puedo perseguirlo porque si no logro Ajá. que sea condenado, el tipo va a venir de allá para acá y me va No, a a demandar a mí. contrademandar. Bueno, en Estados Unidos existe eso y Sí. eso no ata a los fiscales, por ejemplo, Porque Eso le dice que tienen que ser prudentes. Entonces, a lo la que hace un forma de fiscal actuar. es que en vez de presentarte una acusación en 15 días, se toma 3 años y 5 años. Y si ve que no y cuando puede. lo presenta, Exacto. está fundamentado. No siempre. Allá también hay también demasiados descargos. Pero en No este caso, siempre. usted esboza Pero- este derecho que tiene el señor Manuel Rivas por algún detalle específico. Porque lo descargaron. Él y otros descargados. Y tuvo que asumir una serie de costos económicos, de imagen que no tiene precio, Ni Entonces, recuperación. alguien tiene que devolverle, alguien tiene que responderle. Entonces, por eso, el que acusa tiene que ser prudente al momento de acusar. Tiene que tener los elementos suficientes para poder establecer, más allá de toda duda razonable, que esa persona ciertamente incurrió en esa violación. ¿Y hay algún precedente en los anales jurídicos dominicanos Sí. de alguien que haya recurrido a ese derecho? En los últimos años sí hay 3 o 4 sentencias de menor cuantía, porque todavía los tribunales, como una forma de tener algún tipo digamos, de muro a que no se abra esa compuerta, lo están llevando medianamente con decisiones muy pocas y se están dando sobre todo en una ala de derecho que es en la parte del derecho administrativo. El Tribunal Superior Administrativo ya ha generado 3 o 4 sentencias en contra del Estado Dominicano y en contra de los ministerios públicos que llevaron esas investigaciones, cargadas de errores y de vicios y ausente de la prueba, porque fíjense que en estos discursos de los ministerios públicos lo que más se habla son de dos cosas: que tenemos una enorme cantidad de pruebas cuando todavía el proceso no ha comenzado. En el discurso jurídico hay que aterrizárselo, déjame ver si se lo puedo decir didácticamente. El hecho de que tú tengas elementos indiciarios, evidencias, que es como se llaman en la fase preparatoria. Lo que pasa es que aquí en el discurso del Ministerio Público se le llama prueba. No pueden ser pruebas. Las pruebas son una vez que tú cruzas el umbral del juez intermedio. Cuando el juez intermedio te remite a juicio, entonces eso que ya el juez limpia es lo que se llama prueba. Y finalmente se concretizan cuando se presentan al juez del fondo, o sea, al juez que te juzga. Pero en el tramo del levantamiento de la medida de coerción hasta el juez intermedio, esas no son pruebas, esos son simples papeles. Sí, porque usted mencionó un caso Esas de son 4.000 evidencias. y pico de pruebas, mencionó usted hace un rato. Al que le tengan 4.000 y pico de pruebas, mínimo sentencia perpetua. Pero yo te lo pregunto, señalaba como un ejemplo. Pero yo te pregunto, No, pero Jan Alain tiene 12.375 páginas. Pero yo te pregunto, es que con una prueba tú puedes condenar. ¿Por qué la sobreabundancia de pruebas? Si con una prueba tú puedes condenar. El titular, Manny. Entonces yo creo que no son pruebas, son evidencias o elementos indiciarios. Por ejemplo, en estos casos que ustedes acaban de ocurrir, fíjense, la Cámara de Cuentas en ese caso emitió una auditoría. Esa auditoría tiene 8 tomos, pero esos 8 tomos tienen más de 4.000 y tantas páginas, 5.000 y pico de páginas. Pero esas 5.000 y 5 de páginas no sirven absolutamente para nada, porque de esas 5.000 y pico de páginas, ¿cuál es la página, la 2, la 3, la 4? ¿Cuál es el hallazgo en el discurso, en el vocabulario de los auditores, de los contables? ¿Cuál es el hallazgo que me compromete con el hecho que tú me imputas? Es decir, ¿cuál es el hecho que tú me imputas y cuál es la prueba que tú tienes para evidenciar ese hecho? Es decir, yo me robo los lentes de Nelson, ¿verdad? Cometí el hecho de robarme los lentes de Nelson, entonces me encuentran con los lentes de Nelson, ya tengo el hecho de que me lleve los lentes y la prueba de que tengo conmigo los lentes de Nelson. Esa auditoría no sirve absolutamente para nada,
Porque a propósito de estos casos grandes, se está haciendo una especie de ojos invertidos. Lo primero que se debe tener es o una auditoría de ese ente llamado Cámara de Cuentas o de la Contraloría General de la República, y luego entonces abrir el proceso, porque a todo caso una auditoría no son más que elementos indiciarios, no es una prueba. En esa fase, una auditoría son elementos de indicio, y así lo establece la propia ley de Cámara de Cuentas. Primero, tú consigues indicios en esa investigación que tú abres, de las investigaciones que anualmente abre la Cámara de Cuentas, que dice, bueno, este año vamos a auditar 50 instituciones públicas. Se levanta la auditoría, se hacen las auditorías, y ahí entonces tú encuentras elementos indiciarios de carácter administrativo, elementos indiciarios de carácter civil, porque no todos son penales. O de carácter contable. En el caso de Jean Alain, le digo una cosa, y es bueno que el pueblo lo sepa. La auditoría de la Cámara de Cuentas llegó 4 días antes de presentar la acusación. 4 días antes, cuando debió iniciarse la investigación, con la auditoría de la Cámara de Cuentas. Y lo más grave es, ¿ustedes saben cuántos hallazgos penales tiene? Tiene 24 hallazgos. ¿Usted sabe cuántos hallazgos tiene penales la auditoría de la Cámara de Cuentas? 0. No, tiene 4. Tiene 6. Los otros 18 son indicios administrativos e indicios de carácter civil, que no pueden ir a un tribunal penal. Entonces, no se sorprendan que aún conociendo el fondo de ese proceso, que yo dudo mucho que se vaya a conocer, porque apenas le faltan menos de 5 meses para llegar al plazo de los 4 años, pero supongamos que pase el umbral de los 4 años por asunto que se recusó un juez, por esto, por aquello, y que recusar a un juez tampoco no es una temeridad, porque está establecido en la norma, es un derecho que tiene el perseguido de recusar al juez. Pero si es recurrente 20 veces. Bueno, ya sí, es una temeridad. Siempre que el juez también no actúe, no dé motivo para que se recuse 20 o 25 veces. Pero bueno, supongamos que se detengan a conocer el proceso. Hay que conocer a 400 testigos, hay que escuchar. 400 testigos. Asumamos que esos 400 testigos se van a meter 6 meses escuchándolo, porque los otros tienen derecho a escucharlo, y con un testigo se van a tomar un día. Y se están conociendo audiencia 2 veces a la semana. De manera que al mes se van a conocer 6, 7, 8 testigos, no más. Entonces, esos procesos, algunas veces uno se pregunta, ¿los hicieron para que caminen o los hicieron para que se queden en el camino? Bueno, en este mes está pautado que el Consejo Nacional de la Magistratura designe al Procurador General de la República. Es decir, como yo lo entiendo, se sustituye un decreto presidencial por una presentación presidencial. Así es. Y digo por una presentación presidencial porque siempre he tenido mi reserva de que los miembros del Consejo objeten un candidato que te presente el presidente de la República. Entonces, ¿qué le parece el nuevo método? Primero, no tienen, conforme a lo que está establecido en la norma, ellos no pueden objetar. Sencillamente tienen que avalar. Ah, no, pero ya... Tienen que avalar. Eso es una forma de darle la vuelta a las cosas, pero la misma vaina. La misma vaina, es decir, eso es una forma de entretener a la población. El mismo espíritu. Los entretienen a ustedes, los periodistas, haciendo noticias, y se pasa 1, 6 meses, 8 meses escuchando la misma cosa, pero al final no va a ser más que el candidato que designe el presidente de la República, con un elemento añadido ahora. Y es donde yo creo que puede venir crisis con posterioridad. Yo lo estoy viendo más allá de la curva. Y siempre tomo como ejemplo el caso de Mariano Germán Mejía, que designó Leonel en Indotel, ya cuando estaba presto a salir del poder. Y entonces llegó una nueva administración del Estado, en el caso del presidente Hipólito Mejía, y eso tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para sustituir a Mariano Germán Mejía de la institución. Imagínense que en el 28, previo a salir el presidente actual y que no vaya a ganar las elecciones, designe meses antes o días antes un nuevo Procurador General de la República, lo que le va a costar eso al próximo gobierno que viene. Es decir, podría gobernar 2 años o 1 año y tantos meses con un procurador que no es
digamos, de su elección. Y ya eso va a generar una enorme crisis, si se quiere, en el levantamiento de los procesos, de cualquier tipo de procesos, sobre todo los procesos en el área administrativa. Pero sobre todo si el nuevo gobierno asume una lucha contra la corrupción del pasado gobierno. Sí, pero tengo entonces, ahí viene el problema. Doctor, tengo entendido que el procurador, la procuradora que se va a escoger, Nelson, en los próximos días permanecerá en el cargo hasta el 2026, agosto 2026. Luego viene o se ratifica o se presenta. Entonces no podrá sobrepasar el periodo constitucional de ningún mandatario, pero doctor. Es que puede ser ratificado. Sí, pero es que por 2 años. Está bien, pero y vienen después 2 años y muchas veces no se escoge en el mismo periodo de los 2 años matemáticos. Es que matemáticamente se va a normalizar, porque quien designe ahora el Consejo Nacional de la Magistratura estará hasta agosto de 2026. Y si yo decido como presidente posponerlo por una u otra razón y ponerlo el 27. No podrá sobrepasar el periodo de 2 años de donde inicialmente debió iniciar, como va a suceder ahora. Eso es lo que tengo entendido. No, es a partir de que lo designen, claro, si tú me designas es la el fecha. 27. Pero se va a designar, Nelson, ahora un procurador nuevo bajo el esquema nuevo. Exacto. hasta agosto 2026. No, es que no es matemático. Pueden ocurrir múltiples situaciones que yo no lo designe en agosto del 2026. Pienso que está previsto. Me quito el sombrero ante usted porque imagínese, no, lo que por pasa razones es que, evidentes, pero como información pienso... Sí, es lo que dice la ley, pero si es imposible porque ocurrió un ciclón o hay un estado de sitio y en el 2026 hay que posponerlo. ¿Y usted piensa o vino un COVID de nuevo? ¿Y usted piensa que el actual mandatario podría convocar el Consejo de la Magistratura o dilatar, conociéndolo usted como lo conoce? ¿Usted piensa que él podría hacer eso? No, bueno, mírate, viene ahora. Recuérdate que tú estás en el aspecto político y hay muchas jugadas. O sea, en la política 2 más 2 no son 4 necesariamente. Y eso también hay una serie de movimientos. Pero o te ratifico el el 20 que de tengo. este mes hay procurador. Sí, antes del 27 de febrero. Procurador. Sí, la procuradora que va a ser escogida será antes del 20 Bueno, vamos a ver si es un procurador o una procuradora. En fin, es que el problema del sistema del área del Ministerio Público no es en la designación de un procurador o una procuradora. Bueno, se entendía que con Miriam Germán no iba a haber un solo problema en el sistema de justicia, por lo menos en la parte del Ministerio Público. ¿Usted entendía eso? Yo no he visto los grandes avances. ¿Usted lo entendía eso? ¿Yo? Ajá. No. Y sí, porque si tú quieres poner como jueza, ella había tenido un comportamiento bueno, adecuado. Pero en el ala del sistema, del ala del Ministerio Público, ella tampoco tuvo control nunca de la Procuraduría General de la República. Ahí había 2 procuradoras, una de hecho y una de derecho. Todavía. Y eso es así. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo no he visto los grandes cambios que ha ocurrido en la parte ni judicial ni jurisdiccional. O sea, no ha habido grandes avances. Creo que estamos corriendo en un círculo vicioso. Y los hechos están ahí. No lo digo yo, los hechos están ahí. Y no han desaparecido los niveles de corrupción tampoco. Siguen los niveles de corrupción en el tren administrativo. Y no se ha hecho absolutamente nada en ese asunto. ¿No existe realmente en la práctica eso de Procurador General Independiente? No. Eso es un sueño que le pusieron al presidente de la República, que yo desde el primer momento dije que era una locura. De hecho, yo le dije al presidente de la República un mes antes que si se abocaba a esa locura que le impuso Participación Ciudadana, iba a terminar fracasando y que él iba a ser víctima de ese propio procurador teórico general de la República o los fiscales independientes, que eso es una locura. Que eso, primero, la Constitución le da grado de independencia al Ministerio Público. Segundo, la ley 133/11 orgánica del Ministerio Público también le da independencia de actuación al Ministerio Público. Es más, yo creo, no es que yo creo, es que es así. Es una vergüenza. Ahora hay menos independencia del Ministerio Público
que lo que existía con el Código de Procedimiento Criminal. ¿Por qué? Porque con el Código de Procedimiento Criminal el fiscal podía dictaminar conforme a lo que ocurría en la escena, en el teatro, en la audiencia. Ahora no. Ahora cualquier caso de cierta relevancia pública del fiscal de Jimaní tiene que venir a la encargada de persecución del Ministerio Público y pedirle qué hacer. O sea, las líneas se trazan desde arriba hacia abajo, desde la Procuraduría General de la República o desde el ala de la encargada de persecución del Ministerio Público hacia abajo. Y eso significa que un fiscal, aun y cuando sabe que no hay posibilidad de que ese señor haya cometido un hecho, tiene que dictaminar así, como le mandaron a decir que dictamine. En los casos de violencia de género, los fiscales, aunque vean que ese señor no cometió el hecho, están obligados a acusar, están obligados a pedir medidas de coerción. Y entonces, ¿dónde está la independencia? O sea, la independencia es en la cabeza. La independencia es en función de la verdad material, no procesal. La independencia es en función de una búsqueda seria y respetando la dignidad humana de la justicia. No es que tú acuses por acusar o que tú le imputes a una persona sencillamente para librarte de los cuestionamientos públicos. No, usted tiene que buscar la verdad. Hay menos independencia hoy que antes. Pero el Ministerio Público es indivisible. Lo que hace un fiscalizador, un jugador de paz, compromete a la Procuraduría General. No, lo que pasa es que la ley está establecido, la ley dice que debía actuar, aunque la norma dice que es indivisible, es en el aspecto administrativo. En la parte, procesal, el fiscal tiene que actuar con independencia. Señor, si usted ve que no hay elementos para someter a ese señor, pues sencillamente diga que no. Y es lo que ha pasado con muchos de los grandes casos. Ellos mismos se cantan y se lloran. La Procuradora General de la República, cuando era jueza, dijo que uno de estos casos no iba a ninguna parte. Y sin embargo, contradiciendo su propio enunciado cuando era jueza, en el caso de Miriam Germán y en el caso de Víctor Díaz Rúa, ustedes recuerdan que ella dijo que ese caso no iba a ninguna parte y que no podía caminar. Sin embargo, mantuvo el caso y ahí están las consecuencias que terminaron descargándoselo. El completo, ¿no? Correcto. No solo Díaz Rúa. Sí, tienes razón. El caso de Bre, para no individualizarlo, retiro el término de decirlo a él, pero lo que pasa es que como político es el más sonado, o él es el que más enfrenta, porque tú también tenías a Andrés Bautista del otro lado, tenía a Chu que estuvieron también vinculados a ese caso. Entonces vamos a llamarle el caso de Bre. Entonces yo creo que ahí están todos estos vicios del sistema. Bien, doctor, agradecemos sus opiniones que en el ámbito jurídico usted ha planteado aquí hoy día, en la mañana con Teleimpacto. Gracias a ustedes. Como tenía que ser. El doctor Manny Sierra ha estado con nosotros. Hacemos una pausa y venimos con la parte final del programa por el día de hoy. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde.
La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien recibieron Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Creo que el presidente Abinader... Wendy Cada Santana. vez estamos viendo, Miguel, nuevos elementos en el feminicidio. Las redes sociales se convierten... Miguel Franjul, entre periodistas, miércoles de 10 a 11 de la noche. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El 27 de febrero de 1844, se proclamó la separación de Haití de la parte oriental de la isla, que pasó a llamarse República Dominicana, iniciando a partir de ese momento la guerra por nuestra independencia, liberándonos así de la ocupación haitiana. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Febrero, mes de la patria. Muy bien, debemos mencionar que República Dominicana ganó la Serie del Caribe de béisbol en un interesantísimo partido, emocionante partido, una carrera por 0. No habíamos mencionado eso por razones evidentes, ocurrió el fin de semana, pero ya hoy lo anunciamos con mucha satisfacción. Qué bueno. Me gustó esa entrada de que República Dominicana ganó la Serie del Caribe y conquistamos ya la número 23. La número 23, Nelson, República Dominicana ganó. Qué bien. Ganó República Dominicana. Yo, el perfil representado por un equipo que verdaderamente batalló hasta el final yo creía que te iba a guardar silencio. Representado por los arroceros del Nordeste. los indios del Valle. Representado por el Escogido, no sean tan mezquinos. No, si lo planteamos así, esta es la quinta victoria de los Leones del Escogido, una Serie del Caribe, frente a 11 que tienen los Tigres del Licey. Es así. Y las Águilas tienen... Y las Águilas 5. ¿Cuántas son las Águilas? 10. No recuerdo, yo no llevo mucho las estadísticas de las Águilas. Bueno, son 23, me parece que son 10. 11, 16, son 16, para 23 faltan 7. Soy un liceísta sectario. Entonces, 7 de las Águilas. Miren, señores, a ti te gusta Colombia, ¿verdad? Sí, me encanta Colombia. Me encanta Colombia. Correcto, claro. Pero ¿qué pasa en Colombia? Colombia está en crisis. Se va el Caimán para Barranquilla. Sí, Colombia está en crisis. Sucede que el martes pasado, Gustavo Petro, que yo desde ahora... ¿Qué es Gustavo Petro? El presidente de Colombia. Pues entonces di el presidente de Colombia. Sí, el presidente de Colombia, que yo Gustavo desde ahora... Petro, como si fuera Gregory, que está ahí al lado tuyo. El amiguito de la esquina. Sí. Yo desde ahora lo visualizo como un presidente fracasado. Él el martes pasado proporcionó un consejo de ministros, un consejo de gobierno, que él, con esa visión muy populista que tiene, ordenó que fuese televisado. Bueno, igualito que aquí. Televisado y que también se proyectase a través de las redes sociales. ¿Qué sucedió? Se le armó un verdadero desorden. Desde la vicepresidenta de la República hasta los ministros comenzaron a cuestionar, y el país entero mirándolo, al propio presidente.
al propio presidente comenzaron a cuestionar su desempeño y los líos internos que se desencadenaron de ahí a partir de la designación de un funcionario muy cercano a Gustavo Petro. Pero ¿qué ha sucedido? Después de eso han renunciado 2 ministros como consecuencia de ese Consejo de Gobierno, pero anoche, ayer domingo, Petro le pide la renuncia a todos los ministros y jefes departamentales administrativos, lo que evidencia que hay una verdadera crisis en el gobierno en Colombia, eso pasando por los bajos niveles de impopularidad que ha venido acumulando el gobierno de Petro, pasando igualmente que una de sus promesas fundamentales era lograr la paz en Colombia, es decir, esos grupos guerrilleros que todavía se resisten a cumplir el acuerdo que se logró con el anterior gobierno para lograr una paz duradera en Colombia. Eso no se ha podido lograr. La gente confió en que Petro, debido a su pasado guerrillero, porque fue un miembro importante del M-19, debido a su pasado guerrillero, iba a actuar con una fuerza interlocutora decisiva para lograr esa paz anhelada en Colombia. Pero ¿qué sucede? Que en la zona del Catatumbo, hasta ayer, se contaban 56 muertos de un conflicto que hay ahí, un enfrentamiento que se ha producido y que ha generado una verdadera crisis humanitaria en esa zona. Entre 2 grupos guerrilleros. Entre 2 grupos guerrilleros que no ha podido ser resuelta igualmente por Petro, y pasando por varias reformas que tampoco Petro ha podido implementar. Es decir, que él está atravesando en este momento una crisis interna en el gobierno. Vamos a ver qué consecuencia tiene este pedido de renuncia a todos los ministros, pero evidentemente que está planteada una crisis grave en términos de gobierno en Colombia. Bueno, en el caso de la guerrilla, recordemos que en la administración de Juan Manuel Santos, la última de ese sector fue la de Iván Duque, se avanzó bastante en un acuerdo de paz. Eso dio lugar a que la FARC, que es el grupo guerrillero más viejo y más amplio, más grande, firmaron un acuerdo de paz e incluso se convirtiera en partido. Sin embargo, luego viene una disidencia de la FARC y se va de nuevo a la montaña. Y eso no pudo resolverlo el gobierno pasado. Y la administración de Petro, que como tú señalas, se suponía que iba a tener un poco más de calidad moral para discutir con esos grupos, porque es una persona, fue guerrillero, etcétera, y tiene una cercanía con el pensamiento de esos grupos. No pudo, avanzó bastante con el ELN, que es el más importante de los grupos que quedan alzados en armas. No pudo por una cuestión de que en Colombia se da la siguiente situación. Un sector de ese país convive con el elemento de la guerrilla como factor de articulación política. Si no hay guerrilla, si no hay estos grupos, ese sector no tiene una motivación para enarbolar un discurso. Ahora tienen esa motivación doble porque lo tienen como un elemento de confrontación contra Gustavo Petro, porque él no pudo dominar ese escenario. Que no es tan fácil, no es tan fácil. Hablamos de grupos guerrilleros de 58 años de combate en las montañas de Colombia. El Estado no pudo vencer a esas guerrillas y por supuesto las guerrillas no podían vencer al Estado. ¿Qué se le arma al presidente Petro? Eso que tú señalas, de que en una audiencia popular se le arma un torbellino de cuestionamiento y él recurre a una figura que tienen todos los mandatarios. Pedirle la renuncia a todos los ministros y comenzar a sustituirlos para tratar de relanzar el gobierno, faltándole un año y algo para concluir 18 meses. Su mandato. De modo que al
concluir Gustavo Petro su mandato, que no es verdad que tenga una, como tú señalas, o señalan algunos medios, que tenga una aceptación ruinosa, no es cierto. Naturalmente ha bajado significativamente su popularidad, pero no tiene una situación ruinosa. De todas maneras, él no puede ser candidato porque está prohibida la reelección, pero el candidato que surge de su partido va a tener muchas dificultades para poder conectar electoralmente con los colombianos por una serie de factores. No tiene una aceptación ruidosa. No, llegamos, él no, porque él no es candidato, no va a ser candidato. Bueno, yo digo su gobierno. Llegamos al final del programa y cerramos, lamento mencionarlo, una información de una persona muy querida en el país completo, don Mendy López, acaba de fallecer ahora en la mañana. A él le dio una ACV y en el fin de semana vimos en los medios de comunicación información de que verdaderamente estaba en una situación muy crítica. Ha fallecido don Mendy López. Bueno, qué lamentable. Brevemente, no una situación similar. Oír a Mendy López narrando un partido de béisbol un deleite. Bueno, quería nada más algo muy breve. Mi solidaridad con la familia de Teófilo Abreu, un periodista que elaboró en el periódico Hoy, está interno en la clínica del doctor Giminián, Cruz Giminián, afectado de un problema de salud. Así que se recupere, su Teo, recuperación que se recupere. rápido. Gran caballero, gran amigo. Hasta mañana.